Bueno amigos, ustedes saben que el gobierno central está preocupado por la inflación, obviamente, a tal punto que ha logrado entendimientos con el sector empresarial, entre otros con la Cámara de Industrias. A propósito de lo cual tiene información con aportes para nosotros Nicolás Núñez. Porque tal como le decíamos en el arranque de nuestro programa, es bueno conocer la visión de los industriales sobre el momento de la economía, de la coyuntura y de este acuerdo de precios que se alcanzó a nivel de los supermercados. Por eso recibimos al presidente de la Gremial de los Industriales, Javier Carrau. Le agradecemos su presencia esta noche. Bueno, un gusto estar por aquí. Bueno, y le planteamos la primera interrogante. En realidad, en el acuerdo que hubo entre los supermercados y el Ministerio de Economía no había representación de la Cámara de Industrias. Esto fue porque coyunturalmente se dio que ustedes no estaban presentes en el lugar. ¿Cómo ven el acuerdo que han alcanzado entre el gobierno y los supermercadistas? No, en realidad no estábamos porque no fuimos convidados. Por lo menos no llegó a la Cámara de Industria ninguna invitación del Ministerio de Economía. Nos llamó la atención el ambiente y de mucha risa y mucha alegría dentro de los presentes, cuando en realidad evidentemente los industriales en gran medida son los que tienen que hacer el esfuerzo de mantener los precios hasta X momento. Los intermediarios reciben precios. Si los precios se mantienen, ellos mantienen los precios. Pero nosotros, como industriales, somos los que estamos teniendo que ceder ante la posibilidad de aumento de costos y no poder tocar los precios. A eso iba mi segunda pregunta. Ustedes no estuvieron porque no los invitaron a ese acuerdo de precios. Ahora, como eslabón importante en la cadena de formación de los precios, ¿ustedes se comprometen a no modificar, a congelar los precios de estos productos por 2 meses y medio? No se nos planteó siquiera, o sea que mal vamos a comprometer. A posteriori de dicha reunión, la semana siguiente yo estaba en el exterior y recibí un llamado del subsecretario de Economía. Habíamos estado conversando con el ministro Vergara un par de semanas antes, pero por otros temas y además porque era la primera reunión con el nuevo ministro después del cambio a fin de año. Pero no, en ningún momento se nos planteó ese tema a la Cámara de Industrias y como tal no nos sentimos comprometidos a nada. A ver, usted en su empresa, su bodega, si tiene que subir los precios, lo va a subir sin importar el acuerdo que haya alcanzado el gobierno. O sea, normalmente lo hacemos en los últimos años una vez al año y si nos toca subirlo, vamos a subir. Dentro de las medidas que se aprobaron recientemente para contener la inflación está, por ejemplo, la rebaja de tarifas a nivel de UTE para las residencias, ¿no? En la tarifa residencial. Desde el sector exportador, por ejemplo, se planteó, bueno, si el gobierno quiere dar una señal, que nos incluya en esa rebaja de tarifas. No solamente eso, sino que también no olvidemos que en las subas de precios de tarifas, UTE siempre diferencia los pequeños las tarifas residenciales con las tarifas de grandes consumidores. E históricamente en los últimos años ha subido mucho más a nivel de grandes consumidores que a nivel de residencial. En este caso, yo estuve la semana pasada en el exterior, pero no tengo exactamente la resolución de la baja de tarifas, si afecta o no a las industrias y grandes consumidores. Por lo que usted dice, no, sería solo para residencial. Y en ese caso ustedes plantearían al Ejecutivo, digo, a ver si lo llamó el viceministro de Economía, es esperable que en algún momento vuelva a haber un contacto y seguramente este tema esté arriba de la mesa. ¿Ustedes le van a plantear que los incluyan en esta rebaja tarifaria? Sin duda que sí, venimos desde agosto del año pasado hablando de competitividad en el sector industrial y no solamente la Cámara de Industria, sino con otras cámaras como la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Mercantil y la Federación Rural, planteando la pérdida de competitividad que ha habido debido a los costos elevados que tenemos, no solamente de tarifas públicas, pero también de lo que se refiere a combustibles, que tenemos en América Latina las tarifas más elevadas de todo el continente. Claro, pero alguien le puede decir, ustedes, Carrau, planteaban en octubre y el dólar estaba a 19, 19.50, el dólar ahora está a 23. En ese sentido, algo de competitividad tienen que haber recuperado. Nosotros lo planteamos en agosto y en febrero del 2013 tuvimos reuniones con el ministro de Economía del momento y con el ministro
Roberto Kramerman de Industrias, planteándole las dificultades que teníamos hace de esto más de un año. Y se nos dijo que iban a salir medidas paliativas, así lo llamaron. La única medida paliativa fue la suba de mayo del 2013 del dólar. Sí, que se ha acrecentado en estos últimos tiempos, ¿no? Estas últimas semanas el dólar ya está por arriba de los 23 pesos. Bueno, difiero en el sentido que si uno va a vender dólares no le pagan 23 pesos. Sí, bueno. O sea, la industria que exporta o que recibe divisas la tiene que comercializar y estamos en 22.60, sí. 22.50. Pero sin duda subió un poco. El tema es si eso es suficiente o no. Porque no nos olvidemos que cuando comenzó el primer gobierno del Frente Amplio, el dólar estaba a 28 pesos. Y desde aquel momento, 2005-2006, a la fecha, ¿cuánto ha subido todo en pesos? ¿Van a recurrir la ley de responsabilidad penal empresarial que se aprobó recientemente en el Parlamento? Nos corresponde, vamos a tener una reunión el lunes de la semana que viene para juntarnos a algunas de las 24 cámaras, no todas, y conversar un poco sobre ese tema. La idea es pedir informes a juristas especializados en constitucionalidad y después de eso que fueran diferentes juristas, que cada cámara pueda pedir un informe independientemente y complementar los informes de uno con los otros. Pero el tema específicamente lo va a tener que hacer el asociado que tenga un inconveniente cuando esté la ley vigente, que todavía no lo está. Si existe algún accidente o una denuncia, mismo sin haber el accidente, sin llegar a haber un accidente, seguramente por la ley habría que procesar al empresario. Y por ejemplo, plantear un escenario de recurrir ante la OIT, que es algo que también se había deslizado de parte de los sectores empresariales, más allá de lo que eventualmente se pueda hacer con la Suprema Corte de Justicia aquí en nuestro país. Sí, se está llevando adelante con la OIT y vamos a tener ¿Ya plantearon informes. Sí, vamos a tener informes de la OIT para tener más elementos, ¿no? O sea, el tema es que consideramos que el fondo de todo esto debería ser disminuir los accidentes en el trabajo y, por supuesto, disminuir los fallecimientos. Desde nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestros asesores, eso no se va a lograr con esta ley. Entonces, como que estamos perdiendo el objetivo que todos compartíamos y que era tener más responsabilidad, pero de todos los actuantes, y que a su vez se pensara claramente quién era el responsable, ¿solo los empresarios o existen otras posibilidades? Y para nosotros existen otras posibilidades. ¿Quedaron que inciden. Decepcionados con algún sector del gobierno que eventualmente parecía estar bastante en línea con alguno de los reclamos que hacían las cámaras empresariales? Por ejemplo, en el sentido de introducir algunas modificaciones al texto normativo. Sí, o sea, sabemos que políticamente algunos senadores tuvieron que acomodar el cuerpo a la situación. Cuando hicimos toda una recorrida en el Senado de cerca de 20 senadores, muchos de ellos del gobierno, nos decían que como salió de diputados ellos no lo votaban. No viene el caso a nombrarlo, pero fueron no uno, ni dos, ni tres, fueron más de esa cifra. Y entonces, como que uno dice, si no lo van a votar, va a salir con modificaciones, y inclusive estuvieron manejando esas modificaciones. Pero cuando llegó el momento, se levantó la mano y se votó, y realmente pensamos que por los argumentos que se manejaron fue que hacía casi 2 años o más que se estaban queriendo sacar esta ley, pero a mí el tema fundamental es que la ley que se saque sea buena y no sacarla por cansancio o porque hace mucho tiempo que se está tratando. Le hago de las últimas, y esto a relación de una especie de análisis que se hace de la realidad del mercado laboral uruguayo. Y hay quienes dicen que muchas de las empresas extranjeras que vienen a invertir en nuestro país, bueno, ponen un plan de desarrollo, un monto de inversión, y que después se encuentran con que la productividad del trabajador uruguayo es mucho menor a la que ellos esperaban, y eso le hace incrementar los costos. ¿Esto es así? ¿Hay alguna empresa que le ha planteado a la Cámara de Industria el problema de la productividad del trabajador en nuestro país? Bueno, sobre las grandes empresas,
también tendría que decir algo al respecto de la ley que hablábamos anteriormente, y es que las grandes empresas son las que no van a tener inconvenientes, dado que ellas tienen sus equipos de abogados, sus equipos asesores, y en caso de un accidente o laboral van a tener toda la fuerza de la defensa que tienen, y eso no sucede con los pequeños y microempresarios, que son miles en el Uruguay y que no pueden acceder a ese mismo tipo de defensa. En el caso de la pregunta de las multinacionales, existen sí problemas. Estuvimos reunidos con un par de directores de empresas multinacionales instaladas en Uruguay ya hace tiempo, y nos manifestaban con respecto a esta ley los problemas que han tenido dentro de sus plantas con algunos de sus empleados. O sea, que tienen filmaciones donde se los ve tirando a uno en un cajón de plástico, de esos bins plásticos, con un elevador, y el cajoncito patinando, derrapando en las curvas, y todos los otros riéndose y filmando inclusive, y después esa filmación la subieron a Facebook. O sea que fue por esa vía que el directorio de la empresa lo consiguió. Entonces, creo que las empresas multinacionales están midiendo a fondo el tema de productividad, y sin duda es una asignatura pendiente, porque aquí se ha mirado el aumento salarial, pero no se ha mirado el tema de productividad. Bien. Le agradecemos su presencia esta noche. Un placer y saludos a la audiencia. Alfredo. Amigos, bueno, hacemos la última pausa. Tras la misma, lo prometido, vamos a conversar con el presidente del directorio del Partido Nacional a propósito de esta situación que se ha generado en las últimas horas, el procesamiento del intendente de Colonia, que fue analizada justamente en el día de hoy por el honorable directorio de la colectividad nacionalista. Enseguida volvemos.